Bienvenidos a un episodio más de Profundamente, este podcast en el que hablamos de distintos temas de salud mental. El día de hoy, como pueden ver, tengo una invitadaza, estamos de manteles largos. Tenemos con nosotros a Diana de Descarados, de Enchiladex, de Pride MX y quién sabe de cuántos más. Muchas gracias por estar aquí, Diana, bienvenida. Ay, Dios mío, no puedo con esa presentación tan estoica, tan elegante, esa voz. Muchas gracias, Tamara, psicoanalista de muchos años, muy grande experiencia la señora. No, no es cierto, qué gusto estar aquí, la neta, ya te la debía desde hace mucho y pues nada, vamos a echar platiquita y a que me preguntes cosas porque seguro me vas a querer hacer muchas preguntas Obvio. de la homosexualidad, creo yo. Sí, y es que, bueno, para los que no la conocen, que creo que todos los que me escuchan la conocen, pero por si no la conocen, Diana tiene un canal desde hace ya varios años. ¿Cómo cuántos años? Estoy en la duda entre si son 6 o 7, pero sí, más o menos por ahí, seis o Sí, siete años. bueno, tiene un canal enfocado en la comunidad LGBT, principalmente lésbico gay, ¿cierto? Pues yo ¿Lésbico? creo que más a mujeres, sí, Ok, lésbico, diversidad de las mujeres, sí, yo creo. ok. Ujú. Ella inició en este tema un poco para hacer un poco de activismo, dar visibilidad, ¿no?, a las chicas. Y bueno, después te has diversificado en muchísimos otros proyectos. La verdad es que eres muy exitosa, te admiro mucho y Ah, muchas gracias por estar aquí. Desde que inicié el proyecto del podcast, habíamos platicado de que fueras parte de algunos de los episodios, pero por una u otra cosa no se nos había dado, no se había podido. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el tema de hoy, como pueden ver en el título, pues es justo hablar sobre la identidad de género, la orientación sexual, todos estos temas de la comunidad LGBT. No pasa nada. ¿Quién es? Bruno, Bruno. Bruno. Los Ey, perritos interrumpiendo. una disculpa. No pasa nada. Sí, todos estos temas de la comunidad LGBT que de pronto pueden causar confusión y sobre todo las personas como de generaciones, digamos, gente que es un poco más grande, que no ha tenido tanto acercamiento a estos temas, pues poderlos ayudar a comprender un poco mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y primero que nada te quería preguntar, ¿qué es la orientación sexual? ¿Qué es la identidad de género? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Platícanos un poquito. Ay, wow, me siento como si de verdad fuese yo muy experta. No, no más por aclarar, no me considero activista. O sea, no creo que entre en el papel de activista. Creo que más bien hago como muchos esfuerzos por visibilizar situaciones y como ciertas problemáticas de las poblaciones LGBT, pero los activistas están en el Senado haciendo cosas allá muy fuertes, ¿no? Solo lo digo porque luego me vienen a decir que yo y mi activismo, pero no es así. Y bueno, a ver, hay como tres cosas que creo que es lo que ahorita a todo el mundo le brincan muchísimo y es, ajá, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que son como las tres líneas que los abuelitos, nuestros adultos mayores, mis papás y mucha gente incluso se sacan la onda como de, ¿qué es esto? Y cada vez más letras en el acrónimo LGBTTIQ+, entonces hay muchas dudas. De hecho, el acrónimo se divide en orientaciones, identidades y luego en expresiones, que es algo como interesante. La orientación sexual prácticamente es la persona independiente de tu género y de tu sexo biológico por la que te vas a sentir atraído, tanto sexo afectivo, como solamente sexualmente, o incluso también a las personas asexuales, ¿no? Porque de repente dices, pero los asexuales no es una orientación, sí, también entra dentro de este nicho. Y bueno, es eso, es como yo, Diana, siendo una persona cis, una mujer cis, perdón, me siento atraída por otras mujeres, ¿no? Sexo afectivamente o digo, una de las dos. Y luego está la identidad de género, ¿no? Que la identidad de género es prácticamente cómo te asumes pues en este juego, en estos roles sociales, ¿no? Entonces, generalmente era hombre-mujer y personas no binarias, ahora es lo que entra, o la teoría queer, ¿no? Que pueden entrar muchas identidades dentro de ella, ¿no? Las mujeres
trans también entra, ¿no? Dentro de esto. Y luego está la expresión de género que podría ser yo soy una mujer cis, lesbiana o bisexual que se expresa de maneras, lo voy a decir, gender fluid, que fluyo entre el género masculino y femenino. Y según yo, intenté explicarlo, pero no sé si esto los confunde más, porque a veces creo que eso le brinca mucho a las nuevas generaciones. Pero en teoría son esas tres cosas. Sí, yo creo que sí quedó claro, o sea, resumiendo es, la orientación es quién te atrae, ¿no? ¿Exacto? La identidad es cómo te sientes tú, con qué ¿Cómo te género te identificas? identificas, y la expresión es, digamos, ¿Cómo la lo imagen muestras? que das, ¿no? La imagen, si te vistes más masculino, si te vistes más femenino, o in between, o género fluido, como dices, género fluido sería de pronto un día más masculino, otro día no tan masculino, otro día más femenino, y podrías ir fluyendo entre esos. Ujú. Siempre creo que, o generalmente lo que he visto es que hay más afinidad hacia un género que el otro, pero eso no te cierra a que siempre estés, por ejemplo, masculino, ¿no? De pronto hoy te sientes más hacia lo femenino y te vistes un poco más femenino, ¿cierto? Sí, ahí entra un poco o sea, entra ya el tema de la teoría del género, ¿no? Al final de cuentas entendamos que el género como tal es una construcción social, no es algo que como tal, por ejemplo, el sexo biológico, ¿no? O sea, son distintas cosas. El género es algo a lo que nosotros le atribuimos ciertas características, es decir, el masculino o femenino, hoy te sientes más hombre, mujer, no, en realidad es que a estos mismos géneros que les hemos atribuido ciertas características, de repente puedes encasillarlos en esas dos. Creo que a mí me siento muy a gusto con la teoría queer, que es como, en realidad no hay géneros para las cosas, o los colores, o los sabores, ¿no? Por ejemplo, mujer, piensas en una mujer y en automático rosita, faldas, femenina, maquillaje, ¿no? Hombre rudo, macho, peludo, con olor fuerte, ¿no? Yo te sostengo y entonces, ay, güey, en la madre, pues no quiero ser ni ese ni esta. Entonces, entendiendo un poco ese constructo, el gender fluid puede decir, sí, puedo fluir entre esos géneros, pero también puedo entrar en un tema queer, que es lo que me acomoda a mí de estos géneros y de estas construcciones y lo voy haciendo más hacia mi personalidad. Ujú. Y mencionabas el término cis y tal vez hay gente que no lo entiende. Nada más quería aclarar que de pronto es ser cisgénero o es si yo nací con mis órganos femeninos y además mi rol ante la sociedad o como yo me identifico es femenino, mujer, entonces soy una mujer cisgénero. Si Exactamente. yo fuera alguien que nació con el sexo femenino, pero voy creciendo y me identifico como un hombre, entonces sería un hombre trans, es ¿sí? Sí, no es como me identifico, soy un hombre trans, Bueno, ¿no? soy. Que Ujú. nací con características femeninas, por ejemplo, biológicas o, o cromosomáticas, que también pueden ser como ahí las diferencias, pero sí, es prácticamente eso. Las mujeres trans son las personas que hicieron una transición hacia el sexo que les corresponde, pero que no fue, que no fue el que tuvieron al nacer. Ujú. Sí, el que no les asignaron al nacer, ¿no? Como Exacto. dicen en la Como dicen, comunidad. es muy fácil, ¿no? Cuando a mí me da mucha risa porque luego hacemos encuestas en las calles y entonces le dice a la gente, oye, ¿tú eres una mujer cis o una mujer trans? ¿No? Y, oye, no, yo. Y luego como que se quedan así y dicen, ¿qué? Es muy divertido, ¿no? Entonces, sí, creo que es una cuestión de empezar a utilizar el lenguaje que al final de cuentas ni le quita ni borra ni anexa, o sea, solamente le da un lugar a una persona que lo necesita y que necesita identificarse como tal. Entonces, eso. Sí, justo lo he visto con pacientes, esta necesidad de pronto colocarse una etiqueta que a mucha gente no le gusta, pero a otras les funciona muy bien, como en esta cuestión de organizarse internamente, como tener más claridad y terminar de identificar cuál es su, valga la redundancia, su identidad. Sí Ujú. les ayuda, ¿no? Estas etiquetas creo que son válidas y también es muy válido quien decide no ponérselas, Sí, ¿no? a mí creo que las etiquetas hay mucho tema. El asunto es cuando las etiquetas son utilizadas para lastimar, ¿sabes? O sea, si una etiqueta, a mí, por ejemplo, cuando me puse la etiqueta de lesbiana, ¿no? Me hizo identificarme y me hizo pertenecer a un grupo y me hizo sentir parte de alguien más que tenía las mismas inquietudes que yo tenía. Hoy en día, las etiquetas, sobre todo en temas, porque la sexualidad del ser humano es fluida, ¿no? Entonces,
cuando entendemos que la sexualidad es fluida, entonces puedes comprender que sí, yo estoy fuera de la heteronorma, ¿no? Eso me queda clarísimo, pero puedo sentirme más cómoda y tal vez tener encuentros con hombres o tal vez tener encuentros con mujeres trans, ¿no? Y entonces dejo de ser una persona, no dejo de ser una persona lesbiana, sino simple y sencillamente abro un poco mi panorama y me puedo considerar bisexual o pansexual o puedo fluir muchísimo más. Entonces, sí creo que las etiquetas te ayudan en cierto momento y luego puedes trascender a esas etiquetas y acomodarlas a lo que vayas fluyendo, ¿no? Creo que Que esto se no va dando, significa que no existan, ¿eh? ¿Mm? claro, esto se va dando un poco con la madurez y con la aceptación de uno mismo, ¿no? En este Sí. proceso. Justo veía el otro día en redes sociales un chico que decía, los millennials tuvimos dos adolescencias, los millennials de la comunidad LGBT tuvimos dos adolescencias, ¿no? Decía, la típica heteronormada y la otra que es cuando realmente aceptas que eres homosexual o lesbiana o trans o lo que sea Y ahí y, vas. y otra vez vives ese proceso, ¿no? De encontrarte, de saber quién eres, de quién te gusta, de cómo te sientes más cómodo. Entonces, sí, y con el tiempo, como dices, como con la madurez y la aceptación de tu identidad y tu orientación y todo esto, puedes empezar a fluir y a quitarte estas etiquetas que a veces limitan también, ¿no? Sí, 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 totalmente. Creo que yo estoy en la segunda adolescencia, ya me duró mucho. Este, no es cierto. No, pero sí creo que es como, yo siempre digo que hay como una deuda heteronormada hacia las poblaciones LGBT, ¿no? Porque te roban o te quitan o te limitan a estas ganas de poder, o sea, yo me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, con mis primeras parejas, de querer ir al cine y pues tener que esperar a que la sala se oscureciera para poder tomarle de la mano, ¿no? Cuando hombre, mujer, no hay un problema y pueden besuquearse en el cine y demás, y entonces siento que eso me lo arrebataron, ¿no? El poder salir en la calle y que una chica que me gustara me pudiera robar un beso en la calle, no, bueno, no había manera, o sea, creo que sí hay como ciertas cosas que te quita esta, que siento que estamos cambiando y depende mucho del lugar donde estés, porque en Ciudad de México y en ciertos lugares de la Ciudad de México, efectivamente estamos más para allá que para acá, pero hay otros lugares y otras poblaciones y otras realidades que los atraviesa muchísimo, ¿no? Y que dependen mucho de, pues, del qué dirán para poder asumirse como lo que son, incluso cuestionarse lo que son, ¿no? Yo conozco muchas amigas que cuántas veces no le pidieron a Dios, oye, quítamelo lesbiana, ¿no? O sea, o incluso no podían ni nombrarlo. Entonces, sí, sí es un tema. Y un poco entonces es aclarar que, nada más para que quede claro, no tiene nada que ver tu orientación con tu identidad. Es decir, tú puedes tener una identidad transexual y una orientación heterosexual. Por ejemplo, ¿Sí? Ujú. si yo me identificara o si yo fuera un hombre trans, ¿no? Y me gustaran los hombres, a lo mejor Sería allá afuera, y lo he escuchado, dirían, ah, entonces eres heterosexual, porque naciste ¿o para mujer qué? y te gustan los hombres, no, no, porque yo soy un hombre, me gustan los hombres, yo nací mujer en mis genitales, pero yo me siento un hombre, me identifico como hombre y me gustan los hombres, entonces soy un hombre transexual gay, Gay. ¿cierto? Exacto. Sí, sí, esa es como la gran pelea, o creo que es el discurso que viene mucho desde la ignorancia, volvemos a lo mismo, y que no es culpa de nadie, ser ignorante está bien. O sea, yo soy ignorante en temas de astrofísica y está bien, pero a lo que voy es como nos educaron, o sea, si en la primaria a nosotros nos hubieran enseñado, ¿no? Te pusieran así las bases de puedes ser una persona trans y no tiene nada que ver la persona por la que te vas a sentir atraída, muchas cosas serían distintas, ¿no? Entonces, sí, no hay un tema, o sea, muchas mujeres trans o hombres trans son heterosexuales y hay quienes son homosexuales y hay quienes son bisexuales y pansexuales que no hay un tema, ¿no? No tiene nada que ver una expresión o un género o una asignación biológica con lo que te puedes llegar a sentir atraído. El asunto es que te permitas cuestionarlo y el otro es que respetemos los pronombres y respetemos también las diferentes orientaciones sexuales que existen, porque existe mucho más allá de la heteronorma. Eso es una realidad y los heterosexuales, aunque les pese y les duela y les encanije, tienen que empezar a soltar que no todo el mundo es heterosexual, ¿no? Y eso creo que eso es algo importante. Y que tampoco es antinatural, ¿no? Y No, sabemos bueno, que muchas especies, hasta animales, tienen comportamientos homosexuales o bisexuales.
Veía Sí. el otro día que más o menos el 10% de los animales. O sea, dentro de Me- una especie animal, el diez por Ajá. ciento puede llegar a Es, tener comportamiento de ese tipo. me da mucha risa porque, o sea, el ser humano en sí tienes pues, tus bases biológicas o tu crecimiento, según Darwin, es animal, ¿no? Tenemos cierta carga y entonces, pero tenemos que ir a justificar en una rana, ¿no? Que, existan los homosexuales, porque ¿cómo, güey? O sea, güey, no mames, tienes raciocinio, tienes pensamiento, Dios nos dio, Dios, oye, Darwin y la genética y lo que tú quieras nos permitió desarrollar una masa cefálica y lo que hacen es ir a cuestionarse con otros animales para poder justificar que exista la homosexualidad o otra serie de comportamientos, ¿no? Entonces, sí, o sea, no es ni antinatural, depende obviamente desde qué lado lo veas, existen también, eso es por el lado como más biológico, ¿no? Como la gente como más ortodoxa de la ciencia, que siento que son los menos, la verdad, pero mucha gente sale como con es que naturalmente no está bien. Y es como, nene, primero hay que saber utilizar ese término. Y luego hay otra línea que me iría hacia la gente ortodoxa, religiosa, Religiosa. ¿no? Que esa es, creo, la más complicada de hablarles y que les pesa mucho, pero no me quiero meter en temas más políticamente incorrectos. Ujú. Sí, sí, es un tema complejo, no nos vamos a meter mucho ahí, se respeta todas las creencias, pero también es importante cuidar porque pueden generar odio y ese odio genera crímenes y es muy riesgoso. Crea crímenes y hay una línea que es los ECOSIX, ¿no? Que son las terapias de conversión. Ujú, Y es un tema, o sea, al menos ya en la Ciudad de México y si no me equivoco, creo que ya es nacional, ya no están permitidas las terapias de conversión. Y esto viene mucho de la religión. Entonces, sí es un tema que hay que hablar porque no puedes dejar de lado que una línea tan ortodoxa haya causado pues los daños como los que le han causado a muchas personas. La gente de la asociación YAG México, por YAG México, ujú. eh, ellos hablan mucho sobre los ECOSIC, ¿no? Que son estas terapias de cambio de orientación, ¿no? O de identidad de género, donde la mayoría están impulsadas por proyectos religiosos. Y agarran a las personas y dicen, yo te voy a quitar lo homosexual. Y señores, la homosexualidad no se cura, no hay nada que curar. Más bien es una cuestión de, pues, de curarse ustedes de esa homofobia y de educarse y de cuestionarse. Pero sí hay una línea ahí muy, muy fea, que son los ecosics y ya están prohibidos en Ciudad de México. Y si no me equivoco, creo que ya en todo el país. No estoy segura, pero ese dato te lo checo. Ok, justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? ¿Qué opinas sobre las terapias de conversión? Yo la verdad desconozco si en México, justamente desconocía si en México estaban prohibidas y también desconozco si hay estados donde se use o se haga con mayor frecuencia. Lo que te puedo decir desde mi formación en psicología, psicoterapia y todo lo que he estudiado, nunca nos han enseñado nada que tenga que ver con curar esto, ¿no? O con arreglar nada que tenga que ver con esto, ¿no? Es como, pues hay que aceptar al paciente si es homosexual o no, o trans o lo que sea, y ayudarlo a conocerse y encontrarse a sí mismo, mejorar lo que necesite mejorar, pero en ningún momento nos han dicho que tenemos que cambiar o curar eso. Eso está interesante porque al final de cuentas estamos hablando de un cambio de paradigmas del 93 para acá, porque en el 93 seguíamos siendo considerados enfermos mentales, ¿no? O sea, la Ujú, homosexualidad estaba contemplada como tal. Hoy en día, o después de 30 años, ¿sí? ujú, 30 años, ajá, exactamente, ya se fue, se quitó, pero, sí, pero aún hay psicólogos, terapeutas y demás personas que ejercen y que estamos hablando que siguen pensando que la homosexualidad sigue siendo un trastorno. Entonces, sí, hoy en día estamos avanzando, pero todavía hay una parte y es como lo podremos decir, como Freud, yo siempre lo digo, le tiene una deuda a las mujeres histéricas. O sea, claro que hubo prácticas donde se trataba a las personas homosexuales como enfermos. ujú, Entonces, y te digo, esto apoyado desde un lado, sobre todo que viene más religioso, es donde vienen los problemas, ¿no? Porque, bueno, para empezar, obviamente estoy en contra, lo que le sigue de en contra. Yo creo, a mí, el acercamiento más cercano que tuve con esto fue con una psicóloga de chavita con la que tenía 9 10 años. Creo que nunca te conté esto, tal vez sí, pero después me di cuenta. Y me di cuenta que ella me empezó a atacar mucho porque yo tenía una cierta
no quiero decir una tendencia, y lo voy a poner entre comillas y espero que la gente que esté escuchando esto lo entienda, no era una tendencia a ser homosexual, yo era una niña lesbiana, chiquita, ¿no? Lesbiana desde chiquita, siempre lo he dicho. Que no Ella lo sabías. decía, que no sabía, ni siquiera lo tenía, no lo podía ni verbalizar, pues, o sea, Claro. pero lo comprendía, o sea, no lo comprendía, lo sentía. Y yo creo que ella se dio cuenta y entonces el ataque fue como, tienes que curarte, tienes que arreglarte, te voy a tener que poner en terapias y la. Y yo me acuerdo que yo salí, y yo tendría que 7, 8 años, y yo dije, güey, no manches, o sea, yo no quiero volver con esta vieja. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Me preguntaban mis papás, y yo no, simple y sencillamente no quiero volver, fue muy agresiva, fue muy violenta, Muchos años después, y con terapia y con mil cosas, y justamente con la información acerca de los ecosics, ubiqué que lo que estaba pasando es que esa señora, ¿no? Quería quitarme lo homosexual, ¿no? Y después más grande me tocó encontrarme, eso creo que ya te tocó a ti, ¿no? Con alguna especialista de la salud que me decía, es que tú eres lesbiana porque le tienes miedo al diablo. Y yo, ¿qué, güey? O sea, hay mucho, o sea, creo que dentro de la, como en todo, ¿no? No por ser homosexuales todos son buenos y no porque sean terapeutas todos son buenos terapeutas. Eso hay que aclararlo. Y, y creo que sí hay dependencia de algunas viejas generaciones de actuar así, de tratarte de esa manera. Pero es muy sencillo, no hay nada que curar, no es una enfermedad, no es un trastorno, puede estar acompañada de muchas cosas. Hay personas que sí han vivido y que han tenido ciertas problemáticas o que han tenido ciertos, no sé si la palabra correcta es traumas, tú me dirás, Sí, puede ¿no? ser, claro. Puede ser que vengan de violaciones, pero eso no es la regla, ¿no? Y hay excepciones y el problema es que siempre intentan justificar la homosexualidad es que tuvo un trauma de chiquito, ¿no? O es que, no sé si se puede decir esto aquí, pero hubo una violación, ¿no? Y Sí entonces a puedes. raíz de eso como que justifican ciertas cosas. Y no, no debería de ser así. Las terapias de convención no deberían de existir. La religión debería de mantenerse en donde está. En ningún lado de la Biblia dice que en realidad esté prohibido. Luego cuando hice como también un análisis de eso, en realidad era, ¿cómo se llama este lugar? Sodoma y Gomorra. ¿Sí era? Sodoma y Gomorra. Ujú. No me acuerdo, el que deshizo Dios un día, que Sí, dijo, ay, no, fue por pecadores, pero por no ayudar al prójimo. En realidad fue porque se cerraban la puerta, porque eran desgraciados entre ellos. Eso dice la Biblia. Entonces, en ningún lado realmente se habla de que la homosexualidad tenga que ser castigada por una divinidad. Y yo siempre lo digo, si Dios es amor, ¿por qué Dios diría a ti sí y a ti no? ¿No? claro. Entonces, pero bueno, sí, ya nos metimos en temas. Perdón, me fui como una hora hablando, perdóname. No, está Cállate la bien. boca. No, al contrario, muchas gracias. Eh, sí, y esto que comentabas de tu experiencia personal con esta terapeuta que decía que eras homosexual creo que te decía algo así porque relacionas al diablo con el hombre y entonces le tienes miedo al hombre, ¿no? Una interpretación así te Justo dio, eso. me acuerdo. Sí, me Y dijo que le tenía pánico al diablo y luego me dijo, pero te das cuenta que ubicas al diablo como género masculino y yo, ay, cabrón, güey, pues perdón, pero nunca me lo presentaron como la diabla, igual y se me quitaba el miedo y se me antojaba más. O sea, ay, no, unas ganas de perjudicarme. sí, y justo el punto es, fíjate, tú ni siquiera ibas porque necesitaras No, cambiar tu homosexualidad o entender tu homosexualidad. Tú ibas por otros temas y ella claro, duro y duro con eso, me ¿no? llevaba hacia allá. Ujú. Y eso es pésimo. O sea, de por sí querer cambiar a alguien, su identidad o su orientación no está bien. Mucho menos si ni siquiera la persona tiene interés en trabajar ese punto en particular. Y eso para mis colegas terapeutas tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser muy violento. O sea, tú lo viviste como paciente de una manera muy violenta y de hecho Sí, eso te desmotiva muchísimo en tu propio proceso. Y eso puede hacer, tú traes una cultura de que sí estás de acuerdo con la terapia por tu mamá, ¿no? Que quienes no sepan, su ahora de mamá es mis traumas psicóloga. personales no quieres hablar. Es decir, tú has estado cercana a la psicología y la psicoterapia, pero habrá otras personas que a partir de una experiencia así no quiera volver a saber de la terapia. Y justo a ese punto quería llegar contigo. Tú representas a una página que se llama Pride MX, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, Eh, ajá, justo te quería hablar de eso, porque yo lo que me he encontrado en la práctica clínica con pacientes de la comunidad LGBT
es que algo que les preocupa mucho es encontrarse con un terapeuta que no sea aliado o que no sea parte de la comunidad, que justo los quiera cambiar o que no los entienda o que traiga una homofobia por ahí y que de cierta manera no les ayude desde donde ellos quieren ser ayudados. Entonces, en esta página de Pride MX podemos encontrar profesionales que son parte de la comunidad LGBT, ¿cierto? Platícanos un poquito de esto. Sí, y te agradezco un buen que me des este espacio para platicar de esto. Creo que es la primera persona que me deja hablar un poco de Pride. La plataforma en sí es una plataforma digital, ¿no? Y surge un poco para empezar a hacer enlaces entre poblaciones LGBT. Yo ya no les digo comunidad porque hay un tema y hay que aceptarlo de diferencias entre las poblaciones, ¿no? O sea, sí hay como unos jales y dimes y diretes, pero justamente lo que está intentando hacer Pride es unir esto, hacerlo de una manera formal, en un lugar, en un espacio seguro, donde no solamente vinculemos a personas así a lo loco, ¿no? Es una red social, no es una red social para ir a ligar, es una red social donde puedas encontrar apoyo, donde puedas encontrar hacer negocios, que es algo bien importante sobre todo para los emprendedores LGBT, y donde tengamos como ya un filtro, ¿sabes? Porque hay como ciertos espacios que rondan por todos lados, pero son ambiguos, no hay como un control, ¿no? Ujú, Y yo me acuerdo mucho cuando yo te decía hace unos años, como, oye, estaría increíble que pudiéramos canalizar a chavas que, tú lo sabes, ¿no? A mí me llegaban muchos casos de chavitas con crisis muy fuertes y pues yo no tengo las herramientas psicológicas para dirigir a alguien en una crisis, ¿no? Entonces, Pride lo que hace es, ok, hagamos a todas estas personas emprendedores o terapeutas o fisios o lo que tú quieras que pertenecen a la comunidad y pongámoslo para que la misma población pueda utilizarlos, ¿no? Entonces, la plataforma tiene una parte que se llama Emprendedores, donde hay mucho terapeuta, que me sorprende mucho y me encanta, porque cada vez hay más psicólogos y terapeutas que se están sumando, ¿no? Y ujú. entonces, por ejemplo, ginecólogos, ¿no? También esta línea, sobre todo la parte de la salud, creo que es una parte que ha estado muy, muy descuidada para las poblaciones LGBT. Y mira, como las lesbianas y gays estamos, como siempre lo he dicho, ya en un privilegio, pero para las comunidades trans o las personas no binarias están 10 años luz atrás, ¿no? Y hay mucha violencia, sobre todo ginecológica no me acuerdo el otro, pero sí existe, ¿no? Entonces, este espacio es tú como persona de parte de la población LGBT, especialista en salud mental, ¿no? Súmate aquí y entonces la gente que va a entrar a Pride sabe que esa persona por lo menos es una aliada, es un espacio seguro, pertenece muchas veces a las poblaciones o está haciendo algo para las poblaciones, a eso me refiero con aliados, ¿no? Ujú. Y eso ha ayudado mucho porque de repente a mí me escribían mucho de, oye, ¿dónde puedo ir? Pues métete aquí, vas a encontrar 4 o 5, o la idea es que se sumen pues todos los que puedan, ¿no? Ujú. Pero, y no solamente en el área de la salud, pero sí creo que específicamente en esa área estamos creciendo bastante. Entonces, de eso se trata un poco Pride MX. Sí, porque pensaba, por ejemplo, ir con el ginecólogo como a lo mejor lesbiana, de pronto a lo mejor te puedes topar con un ginecólogo homofóbico, entonces lo primero que te preguntan es, ¿tienes vida sexual activa? Sí. ¿Cuál es tu método anticonceptivo? No, pues el lesbianismo. Y Y entonces de yo, pronto, mira, tu tijera lo dice, mi ¿no? tijera lo dice todo. Entonces, claro, o sea, tú te puedes enfrentar a eso y de pronto como parte de la comunidad, de las chicas, por ejemplo, lesbianas, te puede dar temor encontrarte a alguien así, entonces entras a Pride y buscas un ginecólogo y ya sabes que o es un aliado o es parte de la comunidad y que es un espacio seguro para ti. Igual con los terapeutas, que por eso lo mencionaba. Este, no solo pacientes, también amigos de la comunidad me han dicho, oye, recomiéndame un psicólogo o un terapeuta gay. No sé, no conozco, ¿no? Pero ahora podemos entrar a Pride y encontrar un terapeuta parte de la comunidad donde mis amigos se van a sentir más seguros. Es un ejemplo, ¿no? Pero creo que sí es importante que se vayan abriendo más espacios como este o que este vaya creciendo y que esto es un comercial. Quien quiera entrar quien quiera ser aliado, o sea, parte de de las poblaciones LGBT quiera sí, publicar sus servicios en Pride MX, contáctese con ellos. Nada más entran ahí y ponen sus datos y así, ¿no? Sí, 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 es autogestionable, o sea, si tú tienes lo que sea, ¿eh? O sea, me encanta porque hay unos chavos que se llamaban papos guapos y te dejaban tus zapatos guapos. Entonces, güey, está increíble porque de repente, ya sé, pero lo padre es que
hay mucha gente que de repente se limita el hecho de ser, porque eso nos educaron, o sea, nos educaron que si eras parte de las poblaciones te iba a ir mal, ¿no? Que no ibas a encontrar chamba, que ibas a sufrir en la vida y demás. Y no, o sea, lo importante es que hoy tejamos estas redes de apoyo, ¿no? Y entonces, pues si sabes que la cafetería de la esquina, pues le va muy bien al Starbucks, ¿no? Pero qué tal que la cafetería de la esquina lo atienden una pareja de chavas y ¿por qué no vas y les apoyas, no? Y entonces Claro. agarramos este dinero rosa que luego las grandes marcas, en junio sobre todo, salen y nos la roban, o sea, y te ponen un pinche arcoíris en un calcetín y güey, ahí estás tú, ay no, me identifiqué con esta marca. No, bruta, el chiste es ayudémonos entre nosotros, entre las poblaciones, ahora sí, no, y hagamos crecer este dinero y hagamos que la gente que está buscando un terapeuta se sienta cómodo con un terapeuta que por lo menos va a comprender el lenguaje en el que le estás hablando, ¿no? O sea, personas no binarias o mujeres trans, o sobre todo personas no binarias, ¿no? Que utilizan mucho el ella o el lenguaje incluyente. Ujú. Y vas con un psicólogo, perdón, de la vieja escuela, no quiero decir que todos sean así, no todos son así, pero le hablas con un ella y te va a quedar como, ¿sabes? Incluso las caras o cosas de ese tipo, es como, güey, ya en ese momento te sientes violentado porque no está siendo reconocido. Entonces, creo que esa es la importancia de crear este tipo de espacios y de que más gente se sume y que si quieres subir, obviamente si ese es comercial, si quieres subir tu anuncio lo hagas ahí, pero también que puedas interactuar en la plataforma, porque también está bolsa de trabajo, otro espacio súper importante, ¿no? También la gente quiere encontrar un trabajo y ya no tener que decir, güey, soy lesbiana o fingir que tengo novio, ¿no? Entonces ya sabes que en automático las empresas que están aquí son empresas que tienen políticas incluyentes. Entonces, pues sí, la idea es empezar a darnos un espacio seguro para todas, todos y todes, hasta que la sociedad se vuelva un lugar seguro. Qué padre entrar a una empresa y desde el inicio estar fuera del closet y no tener que ocultar nada y poder, wow, eso está padrísimo. Sí, es Sentirte una, seguro, te ¿no? sientes seguro, te sientes incluido y eres más em, productivo, Claro, productiva. claro, porque puedes ser tú mismo y te quitas ese desgaste energético que implica mantenerte en el closet o fingir algo que no eres, no. Totalmente. Muy bien, pues bueno, creo que espero a nuestros escuchas que les haya quedado un poquito más claro. Si tienen dudas, nos pueden escribir y con mucho gusto les vamos a responder. Te quiero agradecer muchísimo, Diana, porque yo sé que eres muy solicitada, que estás muy Cállate. ocupada, que eres muy famosa. Y pues en este pequeño podcast, principiante, yo sé que estamos privilegiados de tenerte aquí. Te agradezco muchísimo. Y bueno, platícanos un poquito sobre dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, cuáles son tus proyectos. Bueno, pues regístrense en Pride MX, es pridemx.com, ahí soy la directora del proyecto, estoy encabezándolo y todas las locuras que ustedes vean, pues salen de mi cabeza y del grupo, del equipo de trabajo que tengo, que son hermosos, todos son diversos, es súper, súper bonito el trabajo. Luego casi ya no subo tanto contenido a mi canal, pero ya estoy regresando de Escalados Oficial, pero hay mucho contenido de toda la vida, de 7 años, hablando sobre problemáticas de la comunidad, sobre todo más enfocado a mujeres lesbianas o mujeres áficas. Y luego estoy en Enchiladex, que es un espacio, un podcast. Mira, si usted te quiere reír y quiere disfrutar y quiere ver a un gay y una lesbiana diciendo cosas muy divertidas, pues venga, está bien padre. Tengo el Pride Talk de Pride MX, que también es un podcast Ok. bastante más, no quiero decir serio, pero sí que aborda desde otro lado las problemáticas, que es un poco lo que yo era en mi canal, ahora trasladado ahí, y también está muy cool con grandes invitados. Cada semana hay un invitado, es todos los miércoles a las 7 de la noche. Está en YouTube, lo buscas como Pride Talk de Pride MX. Y, ¿qué más? Pues ahorita creo que es todo lo que estoy haciendo porque ya paré todos los demás proyectos. Nada más, o sea, ¿qué más quieres? Mis redes sociales y mi TikTok, síganme en Descarados Oficial, así estoy con K, porque millennial, Ok, lo entonces, siento. Descarados Oficial con No, K, estoy como, no es cierto, ya no, es la más descarada en redes sociales, ve, ni me acuerdo. igual con K. Igual, Sí, sí, claro, perdón, pues es parte de tu marca, por es supuesto. parte de, sí, sí soy, me Ok. gusta. ¿Alguna vez tuviste una marca de ropa? ¿Ya no estás No, trabajando? sí, todavía la tengo ahí, está un poco en stand-by porque no la puedo atender yo y estoy buscando socias para levantar el proyecto y ya no tener que depender, que no dependa de mí, pero sí todavía hay una línea Pride que sale otra vez en estos meses
Ujú. Entonces la pueden comprar, es un teléfono, que no me sé, pero en todas mis redes sociales aparece y ahí lo puedes conseguir. Ok. Entonces ya ¿Mm? saben, chicas, chiques, si quieren ropa sin género, Sin género. en Descarados pueden encontrarlo. ¿Sí? Ok. Sí. Muy bien. Pues esperemos que podamos tener otro episodio más adelante. Sí, A ver qué nos pide la gente, qué le gustaría aprender y escuchar sobre estos temas de LGBT más, Q Q más, más, todo eso, LGBTIQA+. TTIQ. Ajá. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.